Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes estamos aquí con todos vosotros para hablar sobre las últimas noticias desde España. Y tenemos tres noticias importantes para saber cómo es la situación real en el país, qué es lo que está sucediendo y cómo está cambiando, ya sea a mejor o hacia peor. Eso es lo que veremos en las noticias de hoy. La primera noticia de la que vamos a hablar va a ser sobre la vía rápida para desocupar las viviendas aquí en España. ¿Qué tan legal es y cuánto cuesta usar esta vía? La segunda noticia va a ser sobre la compraventa de viviendas en España y cómo ha bajado drásticamente. Y pensaríamos, vale, pues si baja la compra de la vivienda, deberán bajar también los precios porque la demanda ya no es tan grande. Y todo es de lo contrario. Los precios siguen subiendo y mucho. Y la última noticia va a ser sobre los precios de los alimentos, la inflación en el país, cómo ha cambiado, qué alimentos están subiendo de precio y qué alimentos están bajando y son un poquito más baratos de lo que eran hace unos cuantos meses. Empezamos el vídeo de hoy. Vamos a empezar por la primera noticia y es sobre una vía rápida para desocupar una vivienda aquí en España. Ya sabéis muy bien, seguramente a día de hoy, los que nos seguís durante mucho tiempo, un par de añitos, que es lo que llevamos con este canal como tal, aunque lo hayamos abierto muchísimo antes, pero realmente lo que llevamos son 2 años prácticamente. Y sabéis que son los ocupas en España, que este problema existe, es un problema que se ha agravado a raíz de coronavirus, a raíz de la crisis que hemos tenido aquí, la subida de precios, pérdida de empleo, etcétera, como en muchos otros países, pero aquí ocupación prolifera porque las leyes no es que lo defiendan, sino que están hechas de tal manera que la gente mala se puede aprovechar de estas leyes y pues meterse en casas ajenas y quedarse ahí a vivir por la cara, sin pagar ni un alquiler, ni la renta, ni nada de nada, absolutamente de nada. ¿Qué pasa? Que es muy difícil sacar a esa gente de la propiedad, a no ser que se quieran ir por voluntad propia, y normalmente el propietario debe denunciar a los ocupas ante la policía y después pues el trámite va al juzgado. En el juzgado más o menos pueden tardar 1 año o 2 años en dictar la sentencia y no siempre será favorable. Entonces mucha gente se harta y lo que piensan es, pues voy a vender la vivienda tirada de precio, voy a poner que tiene ocupas y el que no tiene prisa pero quiere una ganga de precio, lo compro y ya está. Y luego ya alguien más se encargará de echarlos de ahí, pero yo voy a obtener mi dinero y se acabó. Me quito el problema y el dolor de cabeza del medio. En estos casos, lo que contrata la gente es unas empresas que son empresas de desocupación, se llaman así aquí en España. Las hay muchas, hay más de una docena seguramente de estas empresas. La primera fue Desocupa, una empresa que fue creada en Barcelona por ahí por el año 2016. Esa fue la primera y después pues han ido creciendo en diferentes partes de España, pues han ido surgiendo ese tipo de empresas que están ofreciendo servicios de desocupación por diferentes precios. Normalmente ronda un precio de mínimo de 3.000 euros hacia arriba, según la situación, ¿vale? 3.000 euros es lo mínimo que habría que pagar a esta empresa para que se dedique a básicamente sacar a la gente de vuestra propiedad, eh, que es aún así mucho más rápido de lo que puede conseguir un juzgado, tristemente, aquí en España. Entonces, algunos propietarios tienen ese dinero, lo hacen, contratan a esas empresas, si no, no habría tantas por todo el país entero, incluido las islas, para recuperar su vivienda habitual o la vivienda vacacional que han usado y después la reforman y la venden para que no se vuelva a ocupar de nuevo. ¿Qué pasa con estas empresas? Mucha gente está en contra, a muchos están a favor. Obviamente yo entiendo que hay que defender la propiedad y nosotros siempre estamos en contra de la ocupación. Una cosa son propiedades de los bancos, ¿vale? Que quitan de las familias. Esas propiedades, pues cuando la gente las ocupa, que no tienen dónde más ir, que tienen niños, que saben cómo es el sistema, que no les ayuda, no hay vivienda social, es una cosa. Pero cuando una persona teniendo mala fe ocupa una vivienda ajena, sabiendo que esa vivienda se utiliza, que es de propiedad de una persona como tal, eh, y destrozando la vivienda, esto sí que no lo veo bien, no lo veo bien y no lo veo correcto para nada. Y por desgracia, esa situación es muy habitual y muy común aquí en España hasta el día de hoy, que ojalá cambie la ley pronto.
En este caso, estas empresas lo que suelen hacer es grabar todo. ¿Por qué? Porque es muy fácil denunciar, decir que me han puesto la mano encima, nos han empujado, nos han amenazado, nos han dicho esto, aquello, lo otro. Suelen ser hombres muy, porque son hombres los que van, muy en forma deportiva, ¿vale? Hombres muy grandes, musculosos, altos o más que nada fuertes, ¿no? Que se les ve fuerte, que se ve que intimidan con cómo son, ¿vale? Con cómo van vestidos o rapados o lo que sea, que intimida, ¿no? La presencia de ellos. Y más que nada no hacen violencia como tal, lo van grabando todo por si pasa cualquier cosa, hay una denuncia, pues en el juzgado, ante juez, enseñar el vídeo y decir que no ha pasado nada de esto. Que lo veo bien en este caso porque obviamente los que están ahí de ocupas se van a preocupar a poder denunciar a ver si les pueden dejar quedarse en ese vivienda o a ver si pueden sacar una indemnización. Y en estos casos lo que hacen es simplemente es como guerra psicológica, ¿vale? Sabiendo que cada 2 por 3 cuando van a venir se van a encontrar con esa gente de la empresa de desocupación que van a tocar el timbre cada 2 por 3, que van a no amenazar, pero les van a decir, invitar a que se vayan, que van a venir sin parar. Esto psicológicamente como que ya convierte a la vivienda no en tan buena opción porque sabes que no puedes vivir ahí tranquilamente. Y muchas veces es cuando los ocupas llegan a un acuerdo con los propietarios o bien por un cierto pago, por una cierta cantidad, deciden abandonar el inmueble pacíficamente o bien simplemente se van sin más. Entonces es así como funcionan ese tipo de empresas. Las hay muchas, la gente cuando tiene dinero suelen contratarlas porque si no, de otra forma no se puede mediar. ¿Hasta qué punto es legal? Pues siempre y cuando, si es una mediación, estas empresas están puestas en un marco legal de tal forma que obviamente está todo hecho según la ley, según la normativa. Pueden hacer cosas hasta cierto punto y lo saben muy bien, entonces actúan según las leyes. Se puede hacer, no pueden echar la mano, no pueden echarles de la casa a la fuerza, no pueden hacer muchas cosas a no ser que el otro se ponga violento y les intimide o les intente pegar o disparar o lo que sea. Así que saben muy bien lo que hacen. No todo el mundo las contrata, hay gente que prefiere ir por vía judicial, pero cuando tu vivienda está ocupada y necesitas esa vivienda para vivienda habitual para tu familia, muchos recurren a esto como último recurso porque de otra forma simplemente no se puede recuperar la vivienda. Tristemente, los juzgados tardan demasiado a día de hoy. Comentadnos qué tal os parece este servicio que cada vez se use más y más aquí en España, tristemente, bien por el negocio obviamente, pero mal porque significa que la situación con los ocupas pues, es la que es aquí en el país, tristemente, hasta que no cambie la ley por completo, que todavía iba a ser la verdad, pero los partidos políticos, algunos obviamente no quieren que esta ley se cambie. Por algo será. ¿Usaríais este tipo de servicio en el caso de que tuvierais una vivienda ocupada o digamos que acudiríais al método tradicional, que es esperar hasta que el juzgado y el juez se pronuncie al respecto y dicte una sentencia? Os leemos en comentarios. La siguiente noticia que os queremos compartir es sobre la compraventa de la vivienda aquí en el país. Sabéis que la vivienda es un tema muy doloroso para nuestro país, al igual que en muchos otros países de Unión Europea, estamos viendo que los precios de vivienda, tanto en alquiler como en compra, están subiendo y no paran de subir desde hace un tiempo ya. Creo que desde la última crisis de 2008 por ahí es cuando hubo un corto periodo de tiempo que la vivienda bajó de precio. Ahora mismo lleva todo este tiempo subiendo poco a poco y más aún en los últimos años después de toda la pandemia y después de toda la cuestión que hemos vivido en muchos países del mundo. La compraventa, según los informes oficiales del Instituto también de Estadística, sufre su mayor caída en 6 meses, medio año, mientras que los precios siguen subiendo. Lo que no es lógico, porque se supone que si la gente compra menos las viviendas, debería bajar el precio porque la demanda debería bajar. Significa que bajó la demanda, que la gente ya no quiere comprar tanto, no se lanza a comprar tanto, no se interesa. Entonces los precios deberían ajustarse en cierta medida. Y durante el mes de marzo y abril, por ahí, el primer trimestre sobre todo, ha bajado un 20% la cantidad de viviendas que se está comprando en España. Es una quinta parte menos de lo que solía haber el año pasado. Desde que el Banco Central Europeo pues, empezó a subir los tipos de interés,
que fue en julio 2022, si no me equivoco, sí, julio 2022, el precio no ha parado de subir, se han endurecido las restricciones para para coger las hipotecas, para préstamos, muchas cosas pues son más difíciles. A día de hoy los intereses son más caros también de la hipoteca que se pagan, tanto fijos como variables, no son tan atractivos y apetecibles como era antes, tristemente. El precio desde entonces subió un 4,5%, solo desde entonces, desde 2022, julio, que es mitad del año. No han pasado ni 2 años todavía, estaremos a punto de cumplir 2 años. La gran parte de las ventas se celebran tan solo en 4 comunidades autónomas aquí en España. No significa que son muchas ventas, simplemente que la gran parte de lo que hay, que ha bajado la cantidad, está en estas 4 comunidades autónomas. Atención, que saldrán por aquí. Y es Andalucía. ¿Por qué? Porque los precios son todavía más baratos que aquí en nuestra zona. Comunidad Valenciana, comparando con Madrid, Barcelona, pues, o algunas islas, también es algo más barato. Después ya le siguen Cataluña y Madrid, porque son grandes ciudades, son capitales de las provincias, obviamente 2 ciudades más grandes de España están ahí, así que aunque el precio es más alto, ahí hay gente que tiene poder adquisitivo más alto y se lo pueden permitir todavía. ¿Por qué está pasando realmente? ¿Por qué el precio sigue subiendo aunque hay menos gente que se lanza para comprar la vivienda? Dicen que es porque se agota poco a poco la disponibilidad. Se cumplen como varias cosas a la vez, se juntan aquí en España. Una es que había muchísimas viviendas en el mercado, la gente que se ha lanzado a venderlas, todo lo que tenían en herencia, etcétera, cuando se quedaron sin trabajo, lanzaron todo al mercado lo que tenían porque necesitaban ese dinero, necesitaban liquidez. También la gente, por ejemplo, cuando llegó sanciones a Rusia o cuando no podían salir desde Rusia, muchos se quedaron atrapados en su país de origen, necesitaban dinero, no podían sacarlo, o están aquí, pero no podían sacar el dinero de sus bancos de ahí, estaban obligados a vender sus propiedades. Por lo tanto, había muchísimo en el mercado. Había viviendas para aburrir y más allá. Ahora ya no es el caso porque mucha gente se lanzó a comprar y muchas viviendas desaparecieron del mercado. Y obviamente no han vuelto a aparecer porque la gente las acaba de adquirir, al no ser que sea algo puntual. Así que la demanda poco a poco está desapareciendo. Y aunque no hay tanta gente que se lance a comprar, sigue habiendo todavía una demanda para compra de una vivienda habitual, la primera para muchas familias, y esto hace que los precios no bajen. Los precios siguen subiendo tanto para alquiler como para compraventa. Muchos no creían en la burbuja, sinceramente, pero cada vez más pensamos que algún día esto va a estallar, cada vez parece que estamos más cerca de una situación límite, como la línea límite, línea roja, después de la cual si cruzas, estalla todo, y parece que llegamos poco a poco a esto. ¿Por qué? Porque en un cierto tiempo no va a haber alquileres o los va a haber, pero carísimos y la gente no podrá tenerlos, o si no, la ocupación va a seguir subiendo de las viviendas. Para la venta habrá gente, extranjeros que querrán comprar, pero los locales no podrán comprar nada porque está fuera de su alcance, y además esas viviendas tristemente no valen lo que se está pidiendo por esas viviendas. Es por la inflación, es por toda la situación, pero no significa que los materiales, la ubicación, todo, que vale la pena el dineral que la gente está pagando por esas viviendas. Y esto es lo más triste, que hay viviendas que valen muchísimo dinero y no están ni siquiera en buenas condiciones. O digamos, sabemos su valor real, porque hace tiempo lo era, tenía un valor real que la gente estaba dispuesta a pagar, y ahora está 2, 3, 4, 5 veces más caro que esto. Por lo tanto, cada vez va a haber menos y menos gente que lo querrá hacer. En algún momento la cosa se vaya a estancar y el mercado estará obligado a regularse naturalmente y los precios deberían bajar. O todo revienta y pasa lo mismo, pero de forma mucho más brusca y no tan buena para la economía de nuestra zona. Así que estamos atentos a ello, veremos a ver qué es lo que va a pasar. Comentadnos cómo es la situación en vuestro país, si habéis visto, si habéis podido observar que también se tensa, porque muchos países de la Unión Europea, muchos países en general del continente europeo, y seguro que más allá, tienen el problema más o menos similar con las viviendas habituales, ya sea para comprar como para alquilar algo. Y vamos con la última noticia, que si no se nos va a hacer tarde. La última noticia es sobre la inflación de alimentos aquí en España.
los precios de alimentos, porque si hay algunas cosas que se pueden evitar, hay otras que no, que es tener que comer para vivir. En este caso, la inflación de alimentos va un poquito por separado, ¿vale? De todo lo demás y ha subido de nuevo. Ahora mismo está en un 4,7%. Eso hablamos del mes de abril, porque de mayo no tenemos la estadística, pero del mes de abril sí. Y suben aún más los precios en los supermercados, en mercadillos, en mercados, por todas partes están subiendo aún más. Vamos a ver qué cosas han subido más de precio y qué es lo que ha bajado para que sepáis cuál es la situación y un poco qué productos son más caros y cuáles son un pelín más baratos de lo que eran hace un par de meses. Aceite de oliva ha subido un 68% su precio desde el año 2023, el año pasado. También sube, atención, lo veréis aquí en la pantalla todo, también sube zumo, fruta fresca, carne de cierto tipo, chocolate, legumbres congelados, sal, algunas especias, cacao o pescado. Los que bajan de precio son pizzas preparadas, pizzas congeladas, legumbres frescas o refrigeradas, alimentación para bebé, potitos o leche en polvo, etc. Leche desnatada, mantequilla, marisco congelado, que no fresco, ¿vale? Ojo, harinas de algún tipo y algún tipo de cereal y frutos secos. Esto no significa que está todo muy barato, no. Los que suben de precio todavía más, pues obviamente se vuelven más caros y los que bajan algo de precio significa que estarán más o menos como lo eran hace 3, 4, 5 meses o así, según la cantidad que habéis visto el porcentaje en el que han bajado su precio. También depende de la temporada. En alguna temporada, pues algunas cosas serán más baratas que otras porque es su plena temporada de recogida y es más barato que en otras épocas del año. Pero lo cierto es que seguimos estando más o menos igual que antes. Sí es cierto que la calidad de comida aquí es muy buena, por eso creo que también mucha gente viene aquí a España, no solo por la calidad de vida, sino también por la calidad de comida que hay, fruta, verdura, saben de momento, hay algunos que ya no tanto, pero el resto sí saben a fruta que te comes, saben a la verdura que te estás comiendo, no a plástico o insípido, como existe tristemente en algunos países ya, sabe a la comida que es, la carne es nacional, es de buena calidad, lácteos también, diferentes tipos de embutidos, de quesos, la verdura, la fruta, todo, todavía tiene un buen sabor. Muchas de las cosas. Hay muchos productores locales también donde se puede coger. Supermercados cada vez cogen más y más también productor local o productor nacional en todo caso. Y realmente es algo bueno, aunque sí está subiendo algo de precio, pero sube de precio por todas partes en Europa, es lo que hay, es lo que tenemos. Tristemente, aunque el coste de vida sigue subiendo poco a poco, las nóminas siguen igual y las nóminas pues no se han movido mucho. No es suficiente lo que están subiendo y aunque hay algo más de estabilidad laboral, que esto sí es verdad, con contratos fijos o contratos fijos discontinuos, aunque sea, la cuestión de seguir teniendo el mismo sueldo durante todo este tiempo cuando los costes van aumentando, tampoco es que nos hace ningún favor. Así que la gente intenta buscar segundo trabajo, intenta recortar los gastos donde puedan recortarlos, intentan pues hacer muchas otras cosas para poder comer, poder pagar los gastos, las facturas, la vivienda también, que está muy cara a día de hoy. Y está un poco todo más complicado cada vez, pero aún así somos optimistas y ojalá que en el futuro haya algo, que por fin lleguen a un acuerdo, que pase cualquier cosa para que no siga empeorando la situación, sobre todo de la vivienda. Si la vivienda mejora, será mucho más fácil para muchas familias aquí en España. Gracias por acompañarnos en el video de hoy. Les deseamos un estupendísimo día y estamos preparando un nuevo video para vosotros de un pueblo en el interior de la provincia de Alicante, situado al norte de la provincia, un pueblo bastante grande, muy agradable, que nos ha encantado como para poder vivir ahí para una familia tranquilamente porque tiene todos los servicios a mano y está cerca del centro comercial. ¿Cuál es? Os pondremos una pista durante estos días antes del vídeo del domingo. Nos vemos. Adiós.